Yo no les tengo que decir a ustedes, yo me imagino que todos los cubanos, o la mayoría de los cubanos lo saben, que Ernesto Che Guevara, este argentino nacido en la ciudad de Rosario, que se convirtió en un guerrillero internacional, que estuvo en México, se unió a Fidel Castro, llegó a Cuba, luego estuvo en África, en el Congo, y terminó en Bolivia, era un asesino. Sanguinario. Absolutamente, es más, le descubrieron una vez un carnet que llevaba, donde en ese carnet exhortaba a exterminar y a matar a todos los que no estuvieran apoyando a la revolución. Su larga lista de asesinatos y de crímenes sin juicio de personas inocentes, de campesinos en Cuba, fusilamientos, gente que no apoyó la revolución porque simplemente no querían meterse en problemas, y campesinos a los cuales llegaban los guerrilleros a pedirle comida, los campesinos decían no tengo comida, y luego los mataban. Hay el caso de una señora, cuando él estaba al frente de la cárcel de La Cabaña en La Habana, ya después del triunfo de la revolución, la señora fue llorando y le imploró, le dijo, mire, capturaron a mi hijo que tiene 16 años y lo han condenado a morir el viernes que viene. Y yo quiero implorarle y pedirle por la vida de mi hijo, tiene 16 años, él no sabía lo que hacía. Y Guevara le dijo a un subalterno, vaya y busque al muchacho, cómo no, vaya y busque al muchacho. Cuando la señora estaba ya esperanzada de que le iba a salvar la vida, Guevara le dijo al subalterno, vaya y búsquelo y mátenlo hoy mismo para que la señora no tenga que esperar 5 o 6 días. Este personaje satánico, sanguinario y maléfico, encontró el final de ese pasaje bíblico de que el que hierro mata, a hierro muere, en una región próxima a Cochabamba, en Bolivia, en el mes de octubre de 1967. Y tenemos con nosotros en este momento a un señor que ha servido de una manera impecable, valiente, brillante, la libertad, y ha defendido la libertad como miembro del Ejército de los Estados Unidos, como expedicionario en Bahía de Cochinos, como agente de la Agencia Central de Inteligencia, que fue enviado precisamente a Bolivia a asesorar al débil ejército boliviano de esa época en técnicas de contrainsurgencia para capturar a la guerrilla que Fidel Castro había mandado allí, la del Che Guevara, la de Benigno y la de otros combatientes. Y finalmente fue Félix Ismael Rodríguez quien en el mes de octubre del año 1967 se convirtió en la última persona en que conversó con Ernesto Guevara cuando ya el presidente de Bolivia había dado la orden de que lo ejecutaran después de capturarlo en combate y estar herido en una pierna. Vamos a darle la bienvenida al programa Félix Ismael Rodríguez, agente retirado de la CIA y expresidente de la Brigada 2506. Bienvenido al programa, qué gusto tenerlo con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted, y usted me ha hecho en 2 o 3 ocasiones en otros momentos de mi vida radial la historia, pero la historia es tan fascinante, la volví a leer hace unos días en la prensa española, la historia es tan fascinante, se han escrito tantos libros, se ha tergiversado tanto la figura de este asesino y en algunos lugares se le ha considerado como una especie de Robin Hood moderno, que yo creo que los oyentes, sobre todo los que no son cubanos o son cubanos jóvenes que han llegado recientemente de Cuba y tienen tal vez una idea confusa de quién fue Ernesto Guevara, merece que usted nos cuente quién fue Ernesto Guevara y por qué usted considera de que Fidel lo mandó allá a Bolivia a crear esta revolución, porque hay algunos que dicen que Fidel lo mandó a matar. O sea, lo abandonó a sabiendas de que representaba un peligro y una sombra para él. Mira, el problema básico que ellos tenían era que el Che era pro-chino y Cuba dependía 100% en ese momento de la Unión Soviética. Y como todos sabemos, los chinos y los soviéticos nunca se han llevado, ni antes ni ahora. Y entonces obviamente representaba un problema para el gobierno soviético si él llegase a triunfar en alguna parte del mundo, porque era una revolución que se iba a volcar hacia el ala de Mao Zedong. Cuando el Che Guevara va a África en el año 65, todo el armamento que le envían, se lo envía a la China comunista en un barco. Eso me lo contó Benigno en París, después de haber desertado en los años 90.
La agencia lo quería vivo y en ese momento yo no sabía por qué. Después ya pude percatarme por qué. En el año 63 ellos sabían que yo no sabía, después que el Che Guevara había estado en un recorrido que estuvo por Argelia, para en el Cairo, donde le dan una recepción en la embajada cubana, y prácticamente se va a las manos con el embajador soviético. Eso se lo cuenta un diplomático cubano que posteriormente desertó y vino para Estados Unidos. O sea que la relación del Che con la Unión Soviética no era muy buena, sin embargo sí era buena con el gobierno de China comunista. Correcto, él era pro-chino, él simpatizaba con Mao y no tenía ninguna simpatía por los soviéticos, y Cuba dependía de la Unión Soviética. Okay. Cuando él fracasa en África, él no quiere regresar a Cuba. Él se va para la República Checa y lo hospedan en una residencia que le dieron menos de una hora de Praga. Y ahí, al ver que no regresaba a Cuba, y obviamente había que justificar lo del Che, pues lo mandan a buscar con dos comandantes cubanos, uno de ellos era Ramiro Valdés, y lo convencen de que regrese a Cuba, que le van a dar todas las facilidades para otra aventura en Sudamérica. Escogen el peor lugar del área de Bolivia. Bolivia tenía otras áreas que era más propicia para la guerra de guerrilla. Escogen un área donde ya había habido una reforma agraria, donde los campesinos estaban holgadamente bien, y lo mandan a esa área de ahí. Y el mensaje que él llevaba, un mensaje totalmente vacío. El tipo le decía a los campesinos cuando lo reunía: te voy a dar las tierras que Barrientos te quitó. Y ya ellos tenían cantidad de tierra que el gobierno le había dado. O sea que no sabían lo que este señor estaba hablando, ni le entendían. Y más le tenían miedo ver los cubanos eso con barba y eso mucho más grande que ellos. O sea, fue un fracaso total. Cuando él lo mandan, lo que yo te puedo confirmar que fue mandado para que eliminarlo por órdenes de la Unión Soviética, y tengo tres factores principales. Primero, el transmisor que le dan al Che Guevara, que era la única forma que se podía comunicar con Cuba, porque sí podía recibir por Radio Habana Cuba sin problema, se lo mandan uno solo y roto. Cuando llega a Bolivia, trata de operarlo y no funciona. No funciona. Él no le puede comunicar nada a Cuba y ya prácticamente queda aislado en un contacto directo con La Habana. Mario Monge, líder del Partido Boliviano Comunista, se había entrevistado con Fidel hacía 2 meses. Lo visita el 31 de diciembre del 66 en Camire y hay un rompimiento total entre Mario Monge como Partido Comunista Boliviano y el Che Guevara. Al punto que antes de irse Mario Monge le dice a aquellos comunistas del partido que los había sido llevados por los hermanos Peredo que si se quedaban con el Che estaban expulsados del Partido Comunista Boliviano. Y obviamente le cercenó toda la ayuda que podía tener del partido. Y otro factor fue un oficial de inteligencia cubana, Renán Montero, que es muy conocido en los círculos de inteligencia, que lo habían ubicado hacía tiempo en La Paz para que fuera la persona que lo apoyara desde La Paz. Esa persona se había hecho ciudadano boliviano, tiene unos contactos extraordinarios, inclusive había sido invitado varias veces a recepciones del Palacio Presidencial donde asistía el presidente Barrientos. Es la persona que se ocupa de canalizar los 17 que vinieron junto con el Che para Camiri, es el que los mueve, que tenía todas esas facilidades, y una vez que todos ellos estaban dentro del área de operaciones, los retiran de Bolivia con el pretexto que se le había vencido la visa. Y después se enteramos que él tenía la ciudadanía boliviana. Se lo mandaron definitivamente para que lo mataran. Claro. Yo he conocido 2 personas que conocieron en vida al Che. Usted es una de ellas. Lo conoce en el momento de su captura, ya herido, y tiene con él la última conversación antes de que lo ejecute un soldado boliviano. La otra persona que yo conocí fue un tío mío, que ya falleció. Mi tío era el principal auditor de la industria azucarera cubana. Cuando hay una anécdota muy simpática para que los oyentes vean cómo funcionan estos regímenes como el de Cuba o como el de Venezuela. Hay una reunión donde está Fidel, está Raúl, en los primeros días de la revolución en La Habana, y está el Che en una habitación llena de gente donde había un poco de eco. El Che está sentado en la parte de atrás. Fidel está tratando de organizar los diferentes ministerios. El Che lo que había estudiado era medicina. Y Fidel dice, necesito un comunista comprometido. El Che, que está sentado en la parte de atrás. No, Fidel dice, necesito un economista comprometido, un economista comprometido. El Che está sentado en la parte de atrás y parece escuchar que Fidel le está pidiendo un comunista comprometido. Levanta la mano porque él es un comunista comprometido. Fidel lo que está pidiendo es un economista, y cuando ve que el Che levanta la mano, ahí mismo lo nombra ministro de Economía. Y aquel individuo que tenía el conocimiento de economía que puedo tener yo de astrofísica o de cirugía del corazón,
se convierte en el ministro de la Economía cubana. Asume el control de la industria azucarera y en el Ministerio del Azúcar trabajaba mi tío, que había sido auditor de la industria azucarera cubana antes de la revolución, y él se reúne varias veces con mi tío. Y la impresión que se lleva mi tío es que era el único de estos personajes que realmente estaba comprometido en llevar una vida austera y dar el ejemplo con su vida y con su... De lo que era vivir en revolución. De lo que era vivir en revolución y vivir el comunismo, porque todos los demás llevaban unas vidas se enfermaban con paralelas, el poder. Ante el pueblo. Ante el pueblo una cosa, pero eran burgueses en el fondo. Uh-huh. Entonces, cuando mi tío conversó con él 3 o 4 veces, se dio cuenta de que aquello era comunismo de la más rancia estirpe. Y es cuando mi tío decide abandonar el país. Pero yo creo que el Che, señor Rodríguez, y ahí voy a cederle a que usted nos dé su propia opinión personal, el Che verdaderamente era un convencido, no era un oportunista, no era un delincuente como terminó siendo Fidel y toda su camarilla, sino era un convencido de ideales verdaderamente comunistas. Bueno, sí, pero mira, es que ahora que tú mencionas eso es interesante porque cuando yo estuve conversando con él, una de las cosas que estuvimos hablando, que él me empieza a criticar la economía de Cuba basado en el embargo americano. Y es cuando yo le digo, comandante, eso es irónico de parte suya, porque usted fue ministro de Industria, usted fue presidente del Banco de la Nación, usted ni siquiera es economista. Y entonces él me dice a mí, ¿sabes cómo yo llegué a presidente del banco? Digo, no tengo la más ligera idea. Y me hace esa historia, me dice, yo estaba un día sentado y entendí que Rey Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano. Y se lo contaba a todo el mundo. Varios meses después me hicieron presidente del Banco de la Nación y ministro de Industrias. Y yo pensé en aquel momento, como le estaba diciendo, para no tener que contestar la pregunta, pero después Benigno me confirma, dice que él estaba al lado de él y que efectivamente él había entendido que estaban pidiendo un comunista dedicado y había levantado la mano. Claro. Y Fidel, que estaba en un plano abierto de improvisación, en vez de asesorarse de la gente que realmente conociera de los diferentes aspectos del gobierno de un país, le fue dando el control de los ministerios a la gente más comprometida con la revolución, pero que no tenía la más remota idea de las cosas que iban a gobernar, ¿no? Por eso terminamos con gente al frente del azúcar que nunca habían visto un central azucarero, gente al frente del Banco Nacional de Cuba que jamás habían entrado a un banco, y bueno, la debacle la hemos visto, ¿no? 60 años después. Y la historia se repite. Y la historia se repite en Venezuela y en muchos lugares. ¿Por qué Fidel Castro manda a la muerte al Che en Bolivia? Bueno, ya efectivamente porque el Che era pro-chino. Y definitivamente él le respondía a la Unión Soviética. Los soviéticos no tenían ningún interés en que él triunfara. Uh-huh. Por eso es que lo manda definitivamente, le corta el apoyo, le quitan el apoyo que tenía de La Paz, y hasta el líder del Partido Comunista, como ya le dije, lo abandonó por completo. Él no podía tener que el Che triunfara porque los rusos le habían dicho que no podía triunfar, precisamente porque era pro-chino, y los rusos se odian con los chinos. Yo tuve la oportunidad de leerme hace muchos años el diario del Che, que precisamente lo capturaron ustedes, ¿no? Cuando ustedes capturan al Che, cuando usted captura al Che, le incautan el diario donde él escribía todas sus vivencias y sus episodios en el tiempo en que estuvo en Bolivia. Y ya hacia el final del tiempo de la guerrilla, en las páginas del diario, si se lee con detenimiento entre líneas, se puede apreciar un desencanto, se puede apreciar un sentido de abandono, donde él llega como a cuestionarse si realmente el propósito merecía la pena seguir adelante. No sé si usted ha podido leer eso y ha sacado esa misma conclusión. No, él definitivamente que le estaba amargado con los resultados que había tenido ahí. Y sin embargo yo le pregunté si él pensaba abandonar Bolivia, lo mismo que había hecho en África, y me dijo que no, que él estaba decidido, si no triunfaba, morir en Bolivia, y así fue. Agente, cuando usted le comunica con las palabras comandante, lo siento, al Che Guevara, lo cual significaba que iba a ser ejecutado, ¿cuál fue la reacción de este hombre? Mira, te voy a ir un poquitico más atrás para que veas la secuencia de cómo se lleva a cabo eso. Primero, es muy difícil en tan corto tiempo agarrar una guerrilla como se agarró la de él.
Teníamos inteligencia de Paco José Castillo Chávez, la forma que él se movía, vanguardia, centro, retaguardia. Tenía un grupo que iba 1 kilómetro adelante con 5 o 6 guerrilleros, similar 1 kilómetro atrás el grupo de la retaguardia, y él en el medio con el grueso de la tropa para evitar una emboscada y poder evadirla. Ese guerrillero, esa fuente fue un guerrillero que ustedes capturaron que era militante con él. Sí, ese era un guerrillero que yo le salvé la vida, que se llamaba José Castillo Chávez, nombre de guerra Paco, y que ya por la información que teníamos de Bray de Busto, él quería irse de la guerrilla siendo comunista porque lo habían engañado. Él no le dijeron que hubo una guerrilla. Cuando ellos reclutan a Paco le dicen que va a ir a Cuba, a la Unión Soviética, y él pensaba que iba a llegar a un lugar donde le iban a dar documentación para viajar al Paraguay o a Uruguay y de ahí agarrar transporte para Cuba. Y entonces cuando llega a este lugar, pensando eso, le dan un fusil y le dice que está en una guerrilla. Y siendo comunista le dijo que él lo seguía apoyando pero que no era guerrillero, él quería irse. Ya yo tenía esa información de él de antes. Es más, en el momento que él cae preso vivo, herido de 2 balazos, fue en la quebrada del Yuro, donde hay un encuentro y él estaba con la unidad del comandante Juan Vitalio Acuña Núñez, y se salvan solamente 3 personas. Él, Mario Gutiérrez Ardaya, Ernesto Maimura, y se salva uno que decía el médico boliviano que se lo lleva el río. Los únicos 2 que quedan vivos, y muere Tania también en esa emboscada. El único que queda vivo es él y Ernesto Maimura, que esa noche se le puso a echarle, como decimos nosotros, como un gallito al ejército, y ahí mismo lo ejecutaron. Y el único que llevaron con vida a Valle Grande fue a Paco. Y sabiendo lo que yo sabía de él, pues le salvé la vida y lo llevé para interrogatorio. Y es el que nos da toda la información, cómo se mueve el Che. Cuando a finales de septiembre hay un encuentro del teniente Galindo con la guerrilla, él logra matar a 3 miembros de la vanguardia del Che. Uno era el Coco Peredo, el líder boliviano, el de la guerrilla; el otro era Mario Gutiérrez Ardaya, un médico boliviano; y el otro era Miguel, un oficial, un capitán cubano, que después nos enteramos que era el capitán Manuel Hernández Osorio. Y cuando yo hablo con el teniente Galindo, me dice: mi capitán, yo veo la guerrilla en la distancia, y cuando estoy preparando mi emboscada, la guerrilla me sorprende. Claro, él vio el grupo del Che, que venía 1 kilómetro atrás, y ya la guerrilla venía subiendo, la vanguardia venía subiendo la loma. Claro. Que eso más que nada definitivamente nos confirma. Le corrobora lo que había dicho el prisionero. Paco. Y entonces con esa información es que yo voy a hablar al coronel Centeno Anaya y le pido que tiene que movilizar el batallón en ese momento. Me dice: bueno, quedan solamente 2 semanas. Digo: mi coronel, en 2 semanas no tenemos ni idea dónde está el Che. En este momento estamos convencidos que está aquí. Claro, ya el batallón había sido entrenado, las 2 semanas era prácticamente el tiro, recibir medalla y una ceremonia que se iba a llevar a cabo en que el presidente le iba a entregar certificado a los graduados. Eso se acortó y se mandó inmediatamente el batallón al área de operaciones el 1 de octubre del 67. Se desplazan, son 4 compañías, una de ellas se queda en el área de Valle Grande con las comunicaciones y el suministro del batallón. Una, comandada por el capitán Raúl López Leite, lo pone a cubrir el Río Grande para que no se brincara para el otro lado. Una de Celso Torrelio, que posteriormente Celso después llegó a presidente de Bolivia, la dejan en el área Higuera, donde se había visto él por última vez, para que apoyara la compañía de búsqueda, que era la del capitán Gary Prado. Entonces ellos se desplazan en ese momento, empiezan a buscarlo en esa área general donde él se la había visto la última vez, y unos tines de inteligencia que habían sido entrenados por otro compañero mío en el área de La Esperanza, donde se entrenaba el batallón, que eran soldaditos que hablaban los dialectos locales y que iban en ropa de civil para hacer más fácil la comunicación con el campesinado. Eso regresan el día 7, que era un sábado por la noche, y le comunican al capitán Gary Prado que hay un campesino que tenía una hortaliza al lado de la quebrada del Yuro y que ha visto que los guerrilleros están ahí. Esa noche rodean la quebrada del Yuro con 100 y pico de efectivos, y por la mañana del 8 de octubre, que era un domingo, es cuando empieza el gran tiroteo, y ahí es donde cae herido Che Guevara, y lo estaba tratando de sacar el Simeón Cuba Saravia, más conocido por Willy, y es en ese momento que cuando él se encuentra con las tropas nuestras, le dice: no tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Entonces la información que recibimos nosotros en Valle Grande era de Papá Cansado, un código sencillo, que era el líder de la guerrilla que estaba preso herido, pero no sabíamos si era el Che Guevara o si era el Inti Peredo, que era por la parte boliviana. Yo le acababa de instalar a 2 aviones AT-6 de la Fuerza Aérea Boliviana, unos equipos de radio PRC-10, porque ellos no tenían frecuencias compatibles para hablar de aire a tierra y no podían darle apoyo a las tropas en tierra. Entonces le pedí prestado 3 radios al ejército, que tenía la misma frecuencia del ejército, y se le instalé uno adentro de cada avión para que pudieran tener esa capacidad.
Entonces despegamos en un avión de esos, salió el mayor Serrate, jefe de operaciones, yo en el segundo, y ya volando sobre el área nos constataron que efectivamente era el extranjero, por lo que nos dieron, no mencionaron el nombre de él. O sea, ya sabíamos que era el Che. Era el Che. Cuando regresamos nos reunimos con el coronel Centeno Anaya, jefe de la división. Esa noche brindamos con 2 botellas de scotch que yo había sacado, y yo le pedí si yo lo podía acompañar al día siguiente, y obviamente todos los oficiales querían ir. Sin embargo, tenía una excelente relación con todos ellos. El coronel les habló y les dijo que él sabía el daño que este señor le había hecho a mi patria, y si ellos no se oponían, que él me llevaba conmigo el día siguiente. Y fue lo que ocurrió. El día 9 de octubre, que era un lunes, salimos a las 7 de la mañana en un pequeño helicóptero piloteado por el mayor Jaime Niño de Guzmán, de la Fuerza Aérea Boliviana. Aterrizamos pegados a la escuelita de La Higuera, y entonces yo acompañé al coronel y a 3 o 4 oficiales más que lo estaban esperando a la habitación donde estaba el Che. Cuando entramos, por una puerta, la parte izquierda, bajo una ventanita que había, que era la única que había en el cuarto, el Che estaba amarrado de pies y manos en el suelo, y en el frente le habían puesto atrás, pegado a la pared de atrás, le han puesto el cadáver de 2 cubanos. Uno de ellos era el capitán Orlo Pantoja, que había sido jefe de entrenamiento de las guerrillas latinoamericanas en Cuba, y otro capitán más que había fallecido en el combate. Y ahí Centeno le empieza a hacer preguntas al Che, el Che lo mira y no le contesta absolutamente nada, a un punto que él se molesta y le dice: óigame, usted es un extranjero, usted ha invadido mi país, lo menos que puede tener es la cortesía de contestarme. Y el Che no le dijo: ni esta boca es mía. De ahí salió molesto, y es cuando yo le pido que me puede facilitar la documentación, que la tenía el teniente coronel Celich, que había ido el día anterior a estar seguro que no se repartían los souvenirs de las cosas del Che, y entonces me dieron esa cartera de cuero, color tipo camello. Ahí estaba el diario. Ahí estaba el diario. Ahí estaba el diario, un diario alemán, grande, como un libro grande alemán. O sea, enero, febrero estaba en alemán, pero obviamente estaba escrito en español por él. Claro. Y entonces tenía también una serie de fotografías de la familia, tenía unos medicamentos pequeños para el asma, tenía unos libros de clave pequeñitos, numéricas, unos que son con números negros y otros con números rojos, con goma alrededor, que se dicen de una sola vía, que se los va utilizando para cifrar, y el otro para descifrar mensajes, porque él podía recibir mensajes de Cuba, por la Habana a Cuba, pero no podía transmitirlos. Y tenía también otro libro que tenía unos mensajes que habían llegado de Cuba, que es firmado por un tal Ariel, que en un principio nosotros pensamos que Ariel era Fidel. Y posteriormente, cuando me entrevisto con Benigno en París, después de haber desertado en los 90, me dice que no, que Ariel era Juan Carretero, que era el oficial de inteligencia que había sido asignado a la operación del Che Guevara. El control. Y entonces yo me llevo eso, me llevo por un lugar que le decían el telegrafito, había una línea de teléfono en aquel entonces que se comunicaba con Valle Grande, un teléfono eso de crank, el único que había en el poblado aquel de 18 o 20 casas, y ahí empiezo a fotografiar el diario. Dejé mi equipo de radio preparado para dar otra transmisión. Ya yo le había dicho a Washington que estaba preso vivo, y si lo querían vivo, que se movieran al más alto nivel en La Paz, porque ellos no estaban manteniendo... ¿Sus superiores en Langley, en Virginia, en el cuartel general de la CIA, querían al Che vivo? Definitivamente. Esas son las instrucciones que antes de salir de Washington para Miami, después para Bolivia, nos dieron específicamente. Sin embargo, la orden la dan el general Barrientos, que era el jefe del ejército, el general Obando, que era el jefe del ejército, y René Barrientos, que era el presidente de Bolivia en ese momento, deciden la ejecución. Yo estoy convencido que la decisión viene por el problema tan grande que ellos estaban confrontando con un juicio que se le estaba haciendo a Regis Debray y a Ciro Bustos. Además, al principio todo el mundo creía, inclusive en el CIA, de que el Che había muerto en África, porque después de un combate que hubo en el lago Tanganica, en el Congo belga, se hundieron 4 barcazas, se creía que él estaba en una de ellas y él escapó en 2, pero no se sabía, pensaban que estaba muerto porque no había salido más. Sin embargo, cuando lo visita en la guerrilla Ciro Bustos y Rey de Bray, cuando tratan de salir para regresar al exterior, hacerle propaganda, lo agarra el ejército, y ellos son los que confirman la presencia del Che Guevara en Bolivia. Y es más, Ciro Bustos había hecho que era un buen caricaturista, había hecho la caricatura de casi todos los guerrilleros con el nombre de guerra que él conocía, y obviamente la caricatura del Che era la cara de él. La cara de él, definitivamente, los rasgos de él. Entonces ahí es donde inmediatamente, al ya constatar eso, el gobierno de Estados Unidos manda una unidad especializada, porque efectivamente no había soldados que tenían la capacidad de contrainsurgencia, y fue un desastre al principio. Los primeros contactos, los soldaditos tiraban el fusil, los agarraban presos, le quitaban las armas, la ropa, las botas, y después de dar un pequeño adoctrinamiento lo devolvían en ropa interior. Y entonces ellos mandaron una unidad, un MTT que le hizo, un Military Training Team,
de tropas especiales de Panamá, comandada por el mayor Papi Shelton, Ralph Shelton de Tennessee, con un grupo de alrededor de 14 o 15 entre oficiales y sargentos mayores, y ellos fueron los que entrenaron el segundo batallón de Ranger especializado en contrainsurgencia con las mejores armas, morteros y demás equipos que tiene una unidad. Agente, lleguemos al momento en que a usted le notifican que la orden de la paz es ejecutar a Ernesto Guevara. ¿Y cómo, cuando usted entra a la habitación, el tono arrogante del Che, y cómo le comunica a used que no va a vivir? Que no va a vivir. Bueno, no sé, ya te conté que cuando yo entro a la habitación el primer viaje y le digo, Che Guevara, vengo a hablar contigo, a mí no se me interroga, en una forma arrogante. Entonces le digo, comandante, yo no he venido a interrogarlos, nuestras ideas son diferentes, pero usted los miro. Usted fue un jefe de Estado, usted cree en sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces se me queda mirando a ver si yo me río. Cuando me vio serio, me pide si le puedo quitar las amarras, y lo quitamos las amarras y se podía sentar y lo sentamos en un banquito. Y empezamos a conversar. Ya cambió la actitud. Cuando le hacía preguntas que eran de interés táctico para nosotros, me decía, usted sabe que no le puedo contestar eso. Mira, si tú hablas con diferentes, por ejemplo, si tú hablas con los cubanos te dicen que el Che me dijo, yo no hablo con traidores, que me escupió. El Che no tenía ni idea quién yo era al principio. Y te habla con mucha gente conservadora de acá, te dice que el Che agarró miedo, que se arrodilló, que pidió perdón, que tampoco fue así. Nosotros tuvimos una conversación de mucho respeto de ambas partes. Ni él me faltó el respeto a mí, ni yo a él. Y estuvimos conversando, por ejemplo, no quería hablar de eso, pero fue cuando hablamos del incidente ese, específicamente cuando él me dice cómo llegó presidente del banco. Le pregunto también por qué escoge Bolivia. Entonces me dice por 3 criterios principales. Uno, porque era un país extremadamente pobre y él no creía que Estados Unidos iba a invertir esos recursos, un país que no tenía riqueza ninguna, que si hubiese sido Venezuela, otro sí, pero Bolivia no, y que el ejército estaba mal entrenado. Y a su vez tenía frontera con 5 países. Si él tomaba Bolivia, le era fácil portar la revolución frontera, con Brasil, con Paraguay, con Chile, Perú y Argentina. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron hablando en esa última vez? ¿Cuánto duró eso? Yo llegué a las 7:30 y me fui a las 2 de la tarde. Pero en ese tiempo estaba fotografiando el diario, regresaba a hablar un rato con él, volví otra vez a fotografiar el diario, realmente exactamente el tiempo nunca lo medí. Okay. Yo entraba y salía y volví otra vez a salir. ¿A qué hora le llegó a usted el aviso de que la orden era matarlo? Mira, antes de que el coronel Centeno regresara del área donde él estaba, fue que me llaman, querían que el oficial de más alto rango contestara el teléfono. Había 2 tenientes nada más, yo tenía el rango de capitán, y es cuando me dicen 500, 600. Era muy sencillo. El código. 600 muertos, 700 vivos. Okay. Cuando viene Centeno, yo le comunico eso al coronel. Y entonces me dice, Félix, trabajaba empíricamente, yo le digo, mis órdenes era tratar de salvar la vida. Me dijo, mira, yo voy a irme ahora, el helicóptero va a venir varias veces, va a traer comida y municiones, se va a llevar nuestros heridos y nuestros muertos. Va a regresar a las 2 de la tarde a recoger el cadáver del Che Guevara. Lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho tu patria. Yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che. Le dije, mi coronel, trata de hacer cambiar la idea, pero si no es una contraorden, yo le doy mi palabra que yo le llevo el cadáver del Che. Y se fue. Efectivamente, el helicóptero vino varias veces y una vez fue que vino el niño Guzmán con la cámara fotográfica del jefe de inteligencia que quería una foto. Y yo le pregunté, comandante, ¿usted le importa? Me dijo que no y fue la fotografía que nos tiramos afuera. Posteriormente, siendo las 2:30 del día, viene una muchacha con un radiecito portátil en la mano y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Lo habían anunciado. Nosotros lo acabamos de ver a usted fotografiarse afuera y mire, la radio está dando la noticia de que ha muerto de heridas en combate. Ya yo sabía que no había una contraorden. Claro. Entonces fue cuando entro a la operación, a la habitación de él, me paro enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado, son órdenes superiores. Se puso blanco, ¿no? Ese hombre entendió perfectamente lo que estaba diciendo, pero se puso blanco como un papel, pero se compuso y me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces sacó la pipa que tenía en un bolsillo y me dijo, yo quiero entregarle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en eso el sargento Terán, que es el que estaba ejecutando a todo el mundo, irrumpe en la habitación, me dice, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y el Che se la retira, se dice, no, a ti no te la doy. Entonces tuve que decir 2 veces que saliera de la habitación, salió, lo miro y le digo, comandante, ¿me la da a mí? Se quedó pensando unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Me dio la pipa, me la guardé en un bolsillo y le dije, si puedo hacer llegar un mensaje, quiere algo para su familia. Entonces yo diría que de una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Que yo lo interpreto como diciéndole, vaya, me abandonaste, pero esto va a triunfar eventualmente.
Y ya después de eso cambió la expresión y me dijo, y si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras, se acercó donde yo estaba, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y entonces se paró firme hacia atrás pensando que era yo el que le iba a tirar. Entonces de ahí yo salí de la habitación, estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez, entonces le dije, sargento, yo ordené su gobierno de eliminar al prisionero. Y poniéndome la mano bajo de la barbilla le dije, no le tire de aquí para arriba, tire para abajo porque se supone que muera de heridas en combate. Yo, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Era la 1 de la tarde exactamente en ese momento, me retiré al puesto avanzado donde yo estaba fotografiando el diario, y a la 1:15 exactamente había una ráfaga corta. El sargento Terán agarró prestada una carabina M2, que es automática, del teniente Pérez, y fue el que lo ejecutó. Y a esa hora fue que murió Ernesto Che Guevara. Fascinante historia que acaban ustedes de escuchar en la voz del protagonista de esta página que cerró un largo historial de sangre y de muerte perpetrado por este señor, Ernesto Guevara. Murió en el mes de octubre. Hace 50 años. Hace 50 años, en 1967, en la región de Cochabamba, en Bolivia. Félix Ismael Rodríguez, se lo he dicho en otras ocasiones, lo he comentado inclusive en programas de radio cuando usted no ha estado presente, pero se lo vuelvo a reiterar. Muchas gracias por el servicio que ha prestado a lo largo de tantos años por la libertad, en contra del comunismo, en contra de todas estas barbaries cometidas por la revolución de Fidel Castro, no solamente en Cuba, sino en otros lugares, como combatiente, como agente de la CIA, como entrenador, como profesor de entrenamiento de otros ejércitos y como un luchador por la libertad. Muchísimas gracias. Los que hemos vivido sin tener que vestir el uniforme en lugares como este tan llenos de oportunidades, le debemos a usted y a su gente una gran dosis de gratitud. Muchas gracias, un verdadero placer estar con ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias al agente retirado de la CIA y expresidente de la Brigada 2506, Félix Ismael Rodríguez. Increíble la memoria y el detalle con que... con nombre y apellido. Con que da este cuento, con que le ha dado a la audiencia, ¿no? Él me ha contado este momento histórico, y lo hace, siempre que lo he escuchado, es igualito hace 50 años. Me lo ha contado en 3 ocasiones, en diferentes programas, y cada vez que lo escucho me lleva a un punto de casi estar sentado al borde. Y eso que no tuvimos el tiempo para pudiéramos dedicarle... Porque es fascinante, la historia es fascinante. Mucho más tiempo. Así que para todos esos que llevan la camiseta del Che Guevara y lo han idealizado como un gran paladín de las clases pobres, Ernesto Guevara, el argentino nacido en Rosario, no fue más que un asqueroso asesino que por lo menos en Cuba mató directa o indirectamente a cientos de cubanos sin celebrarle juicio, y muchos de ellos absolutamente inocentes. Murió en Bolivia, bien muerto está. 4:42.